vendría a ser los espacios que se dan en una palabra, ¿no? Muy bien. Sí, ok, aceptable. Entonces, la espasmofemia ya entra dentro del espacio que mencionó su compañera, ya entra en el ritmo o en la fluidez con el cual se pueden mencionar estas palabras. Por lo tanto, ya al decirlas se da de una manera muy, muy inusual. Entonces, esta manera inusual afecta al sonido como se emite, puede afectar solo a las sílabas o a la palabra en conjunto, completa. Ahora, nosotros conocemos esta espasmofemia con otra palabra, tartamudeo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado un tartamudo? Sí. Una, ¿alguien más? Sí, al momento de ponerles. Timmy. Al momento de exponer, ok. La Es un pasada. tartamudeo por nerviosismo. ¿Alguien más? Timmy. ¿Sí? Ahora, en esta patología normalmente se da más a varones que mujeres. Afluencia más en varones. Ahora, hoy día nos vamos a volver todos tartamudos, así que ni que me digan que no. Esta espasmofemia entra ya con un plus, por así decirlo. Puede ser por una tensión muscular, por el miedo a exponer, que ya lo mencionó su compañero, por estrés o por una mala interacción que se pueda dar con el entorno, con las demás personas de su alrededor, o porque le dio simplemente, ¿cómo decirlo? Roche. Así. Entonces, estas características pueden evidenciarse de una forma particular dentro de la expresión verbal. Son condicionadas al contexto a través de evaluaciones negativas que se hacen de la forma en que se expresa, tanto por parte de la persona o el niño a expresarse, a como lo puede oír. ¿Por qué? Porque también existe un tipo de tartamudeo contagioso, o sea, en el cual nosotros podemos adoptar esta manera de hablar entrecortada. Uno en este caso lo vamos a hacer por manera de aprender, otro por remediar y queda. Ahora, cuando nosotros nos esforzamos por hablar más o con un estrés normal, ya nos precipitamos a repetir. Por ejemplo, imagínense, si yo es la primera vez que voy a hablar ante un público grande, más de 300 personas, por ejemplo, al inicio, aparte de que algunos les sudan las manos, otros, digamos que se le entrecortan las palabras, otros simplemente repiten la palabra. Por ejemplo, a ver, voluntario, voluntaria, ¿quién? Yo. Muy bien, eso me gusta, Robles. A ver, por ejemplo, mi, mamá, me, mima. A ver, Mi mamá, me mima. ahora tú di algo en respuesta a eso, tartamudeando. Me da miedo. Muy bien. Ahí uno ha repetido, otro ha repetido la sílaba inicial de miedo y al final ha repetido la sílaba final en do. Entonces, hay que poder diferenciar. Cuando nosotros evaluamos lo que es espasmofemia, tenemos que tener algo muy, muy, muy desarrollado, valga la redundancia, es el oído. ¿Por qué? Porque esta tartamudez es gradual. En algunas personas solo repiten la primera sílaba cuando es una palabra de más de una o dos sílabas. Otros empiezan simplemente con, ¿cómo les puedo decir? Reemplazando las palabras. Por ejemplo, en vez de Coca-Cola, quiero Coca-Cola, la primera. Otros lo reemplazan. Totototatola.
y están reemplazando y a la vez están repitiendo. Entonces hay que poder distinguir, diferenciar esta, digamos, alteración. Ahora, se puede considerar de que normalmente aparecen en los niños a comienzos de edad, pero si no es tratado, si no es corregido ese miedo, esa vergüenza que pueda tener, o ese susto, cuando crece, 12, 13, 15, 20 años, continúan con esta tartamudez. Ahora, alrededor del 5% de los niños pasan por un periodo de tartamudez que dura aproximadamente 6 meses. A priori, varones. 3 de 4 de ellos nos dicen que se recuperan totalmente. Cuando queda un 1% con este problema a largo plazo, lo que le decía. Los antecedentes nos dicen que frecuencia es igual en niños y niñas, pero no, a priori en niños, ¿eh? No sé si les he puesto en la biblioteca virtual en donde especifica por qué es a priori en varones, pero les voy a poner ahora más rápido. Ahora, ¿por qué? Porque estos niños, ahí ya está, ay, discúlpenme, acá lo veo, 75% a priori en varones, pero hay otro en donde especifica el por qué. Uno, en el desarrollo psicológico del niño. Es mucho más lento que en el de la niña. Ahí, esa es una razón. La segunda razón en que normalmente es algo que quizás, como les digo, ya lo han escuchado antes, normalmente los varones maduran más lento que las mujeres, que las niñitas. Por eso también es. Y la última razón es porque los niños, cuando normalmente, digamos, por así decirlo, ¿no? Les gusta una chiquita. Estamos hablando de un niño de una edad de 9, 10 años, que ya normalmente a esa edad comienzan a tener interacción de gustos o afianzar cuál es su sexualidad. Estos niños, sus hormonas no están desarrolladas a comparación de las niñas que ya casi para los 12, 13 años ya las hormonas las liberamos mediante lo que es la menstruación, mientras que los varoncitos no. Todavía no tienen lo que son, por así decirlo, liberación hormonal. Vamos a dejarlo en esa palabra. Entonces, son 3 situaciones que quizás hagan una afluencia de que sea mayor en varoncitos. Ahora, este desarrollo normalmente inicia en la etapa desde el kinder, que es desde los 2 años, de ahí entran al jardín a los 3 hasta antes de que entren a lo que es primaria. Entonces, dentro de esta tenemos características. Primera característica. John, ¿qué dice? La letra A. A. La dificultad tiende a ser episódica. El problema se presenta durante semanas o meses entre los que hay periodos de habla normal. En esta fase hay un alto porcentaje de recuperación espontánea, en que los episodios de tartamudeo no vuelven a aparecer. Ok, entonces, cuando el niño desarrolla esta espasmofemia en esta edad normalmente y se va antes de los 6 años, significa que de ahí más adelante ya no va a volver. Siguiente, B y C. Mendoza. El niño tartamudea más cuando está excitado o enfadado, cuando tiene mucho que decir o en ocasiones de mucha presión comunicativa. El síntoma dominante del habla es la repetición. La repetición simple es frecuencia el único síntoma que se encuentra. Lo habitual es que se repitan las sílabas iniciales y a veces hay ciertas tendencias a repetir palabras enteras. Ok, entonces, en la B, lo primero que nos dice es que sucede cuando se excita o se enfada. Cuando el niño normalmente se enfada porque, digamos, vino alguien y le quitó su cajita de colores. Va a querer quejarse, pero por la emoción expresada, entrecorta las palabras. O simplemente cuando viene alguien y le está dando un regalo y ya lo quiere abrir, y ni se espera y ya. Entonces, o llora
Hay niños que hasta lloran y están tartamudeando. Entonces, primera B. La C nos explica de que lo primero que se empieza a trabajar es la repetición simple. En eso dice que solo sílaba inicial. Por ejemplo, si yo leo el si síntoma dominante del habla es la repetición. La repetición si simple es con frecuencia. Entonces ya ahí nos dice que ese inicio es la sílaba inicial de una palabra. No entra en palabra, o sea, solo al inicio, nada más. Y cuando nos dice, cuando ya son palabras enteras. Lo habitual es que. Cuando habla de palabras enteras se refiere a una que sea monosílaba. Ahora, D y E. Altamirano. La D y la E, profesora. Sí. La D. Los errores en el habla se dan en las palabras, función, pronombres, conjunciones, artículos y preposiciones. Suelen repetir la palabra completa. Se repiten con frecuencia palabras como pero, y, que, yo y con. En esta fase el niño no se muestra preocupado por sus dificultades del habla. Los niños de 2 o 3 años se muestran frustrados cuando tartamudean y no quieren hablar. Lloran o pueden decir no puedo hablar. Muy bien. Entonces, en la D, por ejemplo, ¿ustedes creen que el niño va a repetir todo el pero? No. Simplemente, acá, esta palabra está de más. Sería pero, ahí. En vez a cambio, es así. Cada una. Yo, co, que, y así. Bien, seguimos. Dentro de la segunda fase nos dice que el desarrollo de esta tartamudez se manifiesta en las primeras etapas de escolaridad primaria, o sea, estamos ya hablando a pasar de los 6 años en adelante, y nos dice que viene marcada por trastorno y ya se convierte en crónico. Ya hay muy pocos periodos en donde el niño puede, por ejemplo, leer esto de acá que estamos hablando de manera muy normal. Ya el niño se considera tartamudo. Ya él de por sí solo dice, no, yo soy tartamudo. Y dentro de ese tartamudeo, en las partes principales del discurso, los nombres, los verbos, los adjetivos, hay menos tendencias a tartamudear en las palabras iniciales y en las repeticiones de toda la palabra no son tan frecuentes. Para esto, este niño ya su habla disminuye, ya pasa a hablar poco, por así decirlo, porque él mismo quiere controlar sus errores, sus falencias. Y en la tercera fase, de los 8 años ya se puede considerar en adelante, es donde ya este niño tiene unas características más predominantes, pero a la vez hay que tomar en cuenta que entra dentro de su primera adolescencia. Por ejemplo, el tartamudeo va a aparecer y desaparecer de acuerdo a lo que haga. Si ya entra a conversar con una niñita de otro salón, aparece. Si entra a tallar con la familia, porque ya los conoce, desaparece. Por así decirlo, como que lo controlara cuando quiera desaparecer, porque ya son personas, su contexto es más conocido. Pero hay situaciones que se consideran más difíciles que otras, por ejemplo, hablar con extraños o cuando alguien les llama por teléfono. También hay algunas palabras y sonidos que se consideran mucho más difíciles que otros. Y se comienzan a usar las sustituciones de palabras. Ya no uso una palabra que corresponde, sino otra más sencilla. Un circunloquio, ya una respuesta más rápida a la frustración dentro de este tartamudeo. Ahora, ya al finalizar la cuarta fase estamos viendo ya niños de más de 10 años o quizás más. ¿Por qué? Porque especialmente al final, cuando ya hablamos, estos 10 años no significa que de aquí sea hasta otra etapa y se cierra, no. O sea, cuando dice de 6 años a más, no establece que se cierren los 8, no establece que se cierre, sino de que esta puede aparecer a esta edad, ¿ok? Por si acaso. Las características entonces vienen marcadas por
una anticipación intensa con temor. O sea, ya si yo le digo, por ejemplo, a ver, aquí. Aunque acá de todos los que están considero que sí pueden hablar. En el caso, por ejemplo, de se temen palabras o sonidos que se les puede escapar o que pueda confundir. Por ejemplo, en las trabadas. Por ejemplo, decir frustrado, frustrado. Si quiero decir voy a trabajar, voy a trabajar. Ya me como una letra. O sustituyo palabras. Factores de riesgo. Normalmente dice que hay evidencia de que casi la mitad de los niños que puedan tartamudear es porque algún miembro de la familia también lo ha hecho, como que digamos, como que lo escucha. Pero hay que tener en cuenta esto, el riesgo disminuye cuando se supera en la infancia, eso lo vimos acá, en la primera fase. Cuando acá dice que si puedes aparecer en este periodo, ya no va a volver a aparecer. Edad de aparición, normalmente algunos inician antes de los 3 años y cuando es así, lo estamos hablando de superarlo, se supera en 6 meses y si es así ya no vuelve a aparecer. Evoluciona, ¿por qué? Hasta 80% de estos niños que comienzan el tartamudeo superan todo esto alrededor de un año sin tratamiento, o sea, sin terapia de lenguaje. Pero si pasa de esta época, puede ser que no se llegue a superar. Causas. Nena, ayúdame con las causas. A ver. Muy bien. Etiología, hija, etiología es la causa. La primera teoría y más conocida fue de la dominancia cerebral. Se planteó que la aparición de disfluencias en el niño que está aprendiendo a hablar dependía de la falta de una dominancia cerebral establecida para el lenguaje. Se argumentó que los órganos conarticulares, la lengua, mandíbula, laringe, etc., recibían en sus dos partes, derecha e izquierda, los impulsos motores de diferentes zonas de ambos hemisferios. La sincronización de estos impulsos provenientes de dos vías produciría un habla fluida y suave, sin distorsiones. Ok, ya decía yo cómo. Muy bien, entonces dentro de esta causa nos dice de que por quizás nuestro cerebro no elegir un sistema dominante para lo que es el lenguaje, le da una confusión a la lengua. Ahora, tenemos en el 64 que Youdal nos dice que en su teoría la tartamudez sostiene que el hemisferio cerebral izquierdo normalmente tiene la función de ejercer el control motor sobre el habla y el derecho el transcurso, o sea, el transcurso mientras estoy hablando. En las personas disfluentes, o sea, en los tartamudos, el habla fluida se interrumpe cuando el hemisferio cerebral derecho inapropiadamente también ejerce el control sobre el habla, o sea, se suma la función del izquierdo, ya sea en el inicio, cuando inicia a hablar, o mientras está hablando. Por eso, cada hemisferio nos dice que utiliza estrategias diferentes para poder procesar, acá es la comunicación, se me chispoteó. Ahora nos dice, la información al ser, en este caso, acá es la comunicación y la información, y es activado en mayor o menor medida por estímulos variables. ¿Por qué? Estos estímulos variables estamos hablando del contexto, del entorno. Ahora, este hemisferio izquierdo que opera de un modo segmentario, o sea, el izquierdo normalmente ejerce el control motor, es más eficiente para procesar esta información fonológica, mientras que el derecho no es segmentario, por lo tanto es el encargado ¿de qué? De hablar y de inhibir, o sea, de trabajar en el transcurso mientras está hablando. Como que Youdal simplemente nos dice, quien inicia el habla es el izquierdo, quien mantiene el habla es el derecho, pero en un tartamudo, ese derecho se mete a trabajar en la función del izquierdo y da un doble estímulo a esa lengua.
Por lo tanto, ocurre el tartamudeo. Ahora, ¿qué factores más pueden pasar, muy aparte de a nivel cerebral? El estrés comunicativo. Existen padres que hablan muy rápido, o tienen conversaciones muy rápido, o superponen o interrumpen entre ellos, o hay una competición para hablar. Los padres no escuchan adecuadamente lo que el niño quiere decir. Entonces simplemente el niño, por buscar su atención, empieza a tartamudear. Ahora, el estrés en ese caso interpersonal viene a ser los problemas de disciplina, el exceso de actividades o de competición o de comparación de hermanos. No, pero ¿por qué tú no eres mejor que tu hermano? ¿Por qué tú no estudias como tu hermano? ¿Por qué esto que acá? Y ya vamos inhibiendo la propia personalidad de ese niño. O también puede ser porque puede tener poco tiempo con los padres. Y normalmente esta es la que mencionó John, esta es la que pasa más, por así decirlo. Es el momento en que ninguno de los factores de riesgo anteriormente mencionados pasan por sí solos. O sea, cuando ya la situación, el entorno que me da a volverme nerviosa es lo que hace que yo empiece a tartamudear. Entonces, nos dice, cuando ya en este caso ya se vuelve estresante, ya se vuelve un problema crónico. En este caso, esta interacción de los factores de riesgo pueden también llegar a presentar a más de uno de ellos, en lo que parece diferenciar los niños que se mejoran o los que se mantienen con la tartamudez. O sea, puede variar. Signos. ¿Qué signos de alarma podemos tener? A Chamizo, que acaba de entrar. A ver. Signos de alarma. Repetición de partes de palabras y o frases, en número y frecuencia aumentada. Cambios de intensidad y frecuencia de la voz. Pausas, interjecciones y o muletillas, en un número mayor al habitual. Incomodidad al hablar, esfuerzo al hablar, prolongaciones, tensión corporal visible y audible. Dificultad al empezar a hablar y o a mantener el patrón respiratorio. Cambio de palabra por temor al bloqueo. Miedo a producir determinados sonidos. Evitar hablar o contestar con monosílabos. Sí, no, vale. Miedo a enfrentar determinadas situaciones verbales. Y poca información en clase. Timidez exacerbada. Muy bien. Entonces, más que claro, ¿qué cosas pueden pasar para que yo tenga esta tartamudez? Hay niños que son tímidos por naturaleza, que son cohibidos. ¿De quién va a depender sacarlos de esa manera de ser? De los papás. Muy bien. ¿Y si los papás no paran con él? De su entorno, del encargado con quien interactúa diariamente. Ok. Pero ¿qué pasa cuando al niño no se le presta la debida atención? ¿Va a sentirse cohibido? ¿Va a mejorar esa timidez? Muy poco, ¿verdad? Hay niños que casi sus padres solo los llenan con regalos caros y nada más. No le dan esa calidad de familia que deba tener. No le preguntan cómo te fue en el colegio, etcétera. Son cosas que el niño carece. Vamos a ver 3 tipos de clasificación de esta espasmofenia. Neurogénica, cuando el niño normalmente puede ser por golpe en el cerebro. Adquirida, cuando la escucha de alguien y se le queda. Los bloqueos nos dice que pueden ocurrir en cualquier parte de la palabra. O cuando no muestra miedo o ansiedad, pero por dentro sí lo tiene. Psicogénica, por un trauma severo, es la que menos pasa. En esta es independiente de la situación, o sea, no es el contexto el que influye. Y acá sí no muestra ansiedad, ya es por un trauma internamente severo. Y la de desarrollo es la que estábamos hablando casi al inicio, dentro de las primeras etapas, entre los 2 y 5 años, cuando el infante o el niño ya aprende estas estructuras complejas.
o palabras más difíciles y se empieza a trabar. De ahí vienen los grados que podemos encontrar dentro de la espasmofemia. Uno, casi lo normal, por así decirlo. No lo digo normal, sino casi lo normal, porque un niño con esa alteración, pues de por sí no es normal, porque ya interactúa. Pero acá lo han categorizado como normalidad. Nos dicen que entre el año y medio y los 7 años, muchos niños pasan por diferentes etapas de disfluencia dentro de este desarrollo. Nos dice que al inicio del año y medio a los 3 años, presentan repeticiones en los sonidos normales, o sea, las sílabas, las palabras. Pero esto ocurre normalmente en 1% de las frases, o sea, de todo el día que el niño ha hablado, solo en un ratito ha repetido yo, por así decirlo. De ahí viene la tartamudez leve. Esto inicia en cualquier momento, es más frecuente, nos dice de 3 a 5 años, pero no se estipula así. Cuando el desarrollo del lenguaje es particularmente rápido y suele aparecer frente a situaciones de estrés, como un nuevo hermano, un cambio de casa, conozco nueva gente, nuevo colegio, mis padres se van a divorciar, se separan, papá le pega a la mamá le pega al papá, etc. La severa, en cambio, nos dice que estos niños ya muestran signos físicos de tensión. O sea, ya el niño, ya sus musculitos ya nos muestran que está tensionado, que está rígido. Y tratan de esconder esa tartamudez como evitando hablar. A pesar de estos cuadros severos, nos dice que estos niños, por ejemplo, en 2 años, puede aparecer de improviso cuando tenían un cuadro leve, pero ya después, o sea, pueda volver. Se caracteriza por difluencia en cada frase, prolongación o eliminación de letras. Y pueden tener signos físicos agregados como en los pacientes menos severos, como en la anterior mencionada, o también agregar sonidos antes de la palabra que se supone que va a tartamudear. ¿Cómo sería agregar sonidos? Por ejemplo, si yo voy a decir o quiero llamar a mi mamá y para eso ya mi tartamudeo normal es mamá, mamá, el sonido es o un tic, que por ejemplo puede ser un rasqueo de dientes o puede ser un tic visual, etcétera. Ya hay un sonido que emite antes, justito antes del mamá, o sea, justo antes del tartamudeo. Tratamiento. Ángela, ayúdame con esto. Terapia. El niño con espasmofemia. La terapia puede consistir en algunas sesiones con los padres o puede involucrar a una interrelación mayor, trabajando tanto con los padres como con los niños por varios meses. Con un niño de edad preescolar, un terapeuta intenta prevenir o minimizar la tartamudez. Cuanto más tarde empiece la terapia, menores son las posibilidades de que los rasgos del problema puedan ser eliminados. Si la tartamudez ha estado presente por más de 6 meses o si está volviendo más constante cada día y más consciente de una situación a otra, se requiere más que solo la ayuda de sus padres. Muy bien, entonces, ¿cómo podría yo empezar a tratar a estos niños? A ver, ideas. ¿Alguna idea, chicos? A través del juego, Las onomatopeyas le ayudan. Muy bien. ¿Otra? Bueno, frasear las palabras también podría ser. Muy bien, parafrasear también sirve. Bien. Ahora, Soplar una vela. esos ya son ejercicios en relación al labios. Ahí vamos a ver. Ahora, circunstancias que pueden incrementar. Hay que diferenciar la tensión en la comunicación y la tensión con las demás personas. Por ejemplo, con este cuadrito, por ejemplo, podemos evaluar. Y de acuerdo a eso, podemos ver si va a incrementar, cómo va de leve a lo que hemos visto, los 3 niveles, etc.
Ahora, tensión en la comunicación, el ritmo, si alguien lo interrumpe, también pasa. Si adivino antes de lo que el niño va a decir, por ejemplo, él va a decir, yo voy a, o señalo ya, no, y le sirven al toque sin que el niño haya dicho nada. Bombardear al niño con muchas preguntas, ¿qué has hecho? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? Y el niño ni siquiera sabe poder contestar. Mientras que en la interpersonal, demandas irreales al niño. ¿Algún amiguito imaginario? Pasa. Conflictos sobre disciplina. En casa muchos lo gritan. Rutina familiar azarosa. Discusiones. La familia habla totalmente rápido. O experiencias que hagan sentir al niño no valorado. Cuando le dicen, tu hermano es mejor que tú, ¿por qué no eres como él? Tratamiento, ahí era lo que estábamos hablando. Respiración, ejercicios linguales, ejercicios bucales. Esto de acá está para practicar. Es para poder practicar. Pero díganme, ¿estos ejercicios de respiración lo puedo trabajar en un niñito que tiene por lo menos 2 añitos? 3 añitos? ¿Me haría caso? No. No, muy bien. Entonces, se considera de que el tratamiento en un niño iniciaría a partir de los 6 años, en donde ya me pueda hacer caso, por así decirlo. Al igual que todo esto, el soplar velas, estar en una silla con la cara al respaldar, los brazos cruzados. De ahí, por ejemplo, el tomar aire por la nariz rápidamente, retenerlo, o sea, todos estos son ejercicios respiratorios. De acuerdo a estos ejercicios es que podemos ver, por así decirlo, en que el niño mejore, pero ya en una edad superior a los 6 años en adelante. Antes no. Al niñito voy a decirle de 2 añitos, 3 añitos, toma aire, guárdalo ahí. Va a toser en vez de poder que funcione el ejercicio, por así decirlo. ¿Sí o no? Claro, ellos son más hiperactivos, no se concentran tanto. Exacto. Muy bien. Acá me hubiera gustado poder dejarles tarea, porque da para eso. Pero imagino de que en un ratito van a tener que dar exámenes, ¿verdad? Sí, Ya, por eso nomás no les dejé tarea. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí la clase de hoy. ¿Se entendió?